Ujú. Ya, así que, como recuerdan la semana pasada terminamos la clase con el fin de la Segunda Guerra Mundial, no un gran conflicto donde a un lado tenemos los países de las grandes potencias de Alemania y de Japón, y al otro lado están las grandes potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y claramente los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los que ganaron. Y eso es algo muy importante para lo que estamos a punto de ver, lo cual es la Guerra Fría y los inicios del mundo moderno en el que vivimos hoy en día. Porque para entender la Guerra Fría, la siguiente etapa, ¿no?, que siguió después de la Segunda Guerra Mundial, es muy importante entender eso, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, am, los dos grandes poderes que quedaron, que estuvieron compitiendo entre sí para ver quién iba a ser el único gran poder, ¿no?, del mundo. Estaban en competencia para tratar de ser el que podría dominar al mundo entero. Así que esa es una dinámica, una competencia que es importante para entender la Guerra Fría y esta unidad, lo cual es la última unidad de historia mundial que vamos a ver. Pero bueno, antes de que comience alguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada, cualquier cosa. Ok, entonces andamos. Ya, así que comenzando por la decolonización, esto fue uno de los más grandes y más inmediatos efectos de la Segunda Guerra Mundial. Como recordarán, como hemos hablado en clases anteriores, al fines del siglo XIX, gran parte del mundo estaba bajo control de Europa, ¿no? De imperios europeos. Había colonias europeas por todas partes, en África, en Asia, en fin. Esa era la época en la cual Europa era el que dominaba el planeta Tierra, ¿no? Era sin duda la potencia más grande del mundo. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, algunas cosas pasaron para que se disuelvan los imperios europeos que antes eran tan grandes y tan poderosos. Entre ellos, importantemente, es que la Segunda Guerra Mundial redujo muchísimo el poder de los países europeos. Así que, porque um, bastante de la Segunda Guerra Mundial se luchó dentro de Europa, ¿no? Era Alemania que estaba invadiendo otros países europeos, y después la Unión Soviética y los Estados Unidos tuvieron que invadir para botar a Alemania y eventualmente conquistar Alemania. Así que hubo mucha guerra, mucho conflicto en Europa sí mismo, así que eso destruyó a muchos de los imperios europeos de varias formas. O sea, literalmente, ¿no? Porque muchas ciudades estaban en ruinas, porque se echaron tantas bombas y hubo tanta guerra, pero también porque habían gastado una tremenda cantidad de plata tratando de luchar las guerras. Así que por todo eso, los países de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraban muchísimo más débiles que antes, ¿no? Ya no eran la misma, ya no tenían el mismo poder. También la Segunda Guerra Mundial aumentó muchísimo los sentimientos independentistas en las colonias. Hablamos un poco la clase pasada, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, que uno de los ideales que habían decidido los europeos para mantener la paz, ellos dijeron que es importante deshacer estos grandes imperios que tenemos adentro de Europa y darle a cada pueblo su propio país, ¿no? Eso es algo importante. Pero ellos decidieron hacer eso solamente en Europa. Ah, en cambio, por lo tanto, hubo varios pueblos en sus colonias, en las colonias europeas, que escucharon ese ideal, ¿no? Que cada pueblo debería tener su propio país, y dijeron, oye, ¿y qué tal nosotros? Pero claramente no les dieron su independencia a los europeos en ese momento. Solamente fue años después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual lucharon otra vez las colonias de Europa, ¿no? Que se levantaron todos los colonos y decidieron ya no vamos a soportar más este sistema colonial, ya no vamos, estamos demandando nuestra independencia. Así que fue una combinación de todo eso, ¿no? Que los europeos estaban más débiles, que los colonos querían su independencia más que nunca,
que causaron que en esta época fuera en la cual Europa perdería todas sus colonias. Así que hubo una oleada de independencias, por lo tanto, por África y por Asia, ¿no? Que eran donde estaban concentrados todas las colonias europeas. Um, pero como habían tan gran variedad de colonias, no tan gran variedad de sociales coloniales que se habían desarrollado, también con diferentes imperios, diferentes pueblos, diferentes todo, hubo una tremenda variedad de formas de independencia, ¿no? Algunas fueron violentas, algunas fueron más pacíficas, algunas fueron más organizadas, algunas fueron menos organizadas, pero, en fin, ninguna fue simple. Siempre hubo complicaciones por el legado del colonialismo, que se resultó también que muchos de estos países que antes eran colonias tenían tremendas dificultades cuando trataron de ser países independientes. Y vamos a hablar sobre algunos ejemplos, el primero siendo el de India y Pakistán, que creo que voy a ver un poco, sí, acá con este slide, con este mapa. Así que India y Pakistán por algunos siglos ya, habían sido colonias del Imperio Británico. Vamos a hablar un poquito sobre eso, lo hemos mencionado yo creo. Um, pero sí, eran colonias del Imperio Británico y toda esta región es una región que históricamente ha tenido mucha población de hindúes y musulmanes, de ambos. Pero lo que hicieron los británicos cuando llegaron, conquistaron a India y lo tenían como una colonia, es que no querían, eso era una política no solo de los británicos, pero también de muchos países europeos en sus colonias, es que no querían que los diferentes pueblos de sus colonias se unan contra, contra los imperialistas, ¿no? Contra los británicos o los europeos o lo que sea. Así que para que no puedan unirse y formar una resistencia muy fuerte, lo que hacían los británicos y lo que hacían los poderes europeos es que siempre como aumentaban el conflicto entre los diferentes pueblos. Así que, por ejemplo, en India, en este subcontinente, cuando llegaron los colonos británicos, a los británicos, um, como hacían lo que podían para causar conflicto entre los hindúes y los musulmanes, ¿no? A veces le dan preferencia a unos, a veces le dan preferencia a otros, pero siempre para tratar ¿no? de dividirlos. Por lo tanto, cuando eventualmente India ganó su independencia en 1947, yo creo, había una gran población de hindúes y una gran población de musulmanes, y ambos querían tener sus propios países, ¿no? No querían ser el mismo país, por una variedad de razones. Pero en fin, ahí vemos, ah, perdón, estoy tratando de ver, ahí está. Por ahí tenemos esta división que vemos acá, y lo que se llama la Gran Partición de India. Así que la India cuando ganó su independencia, porque había causado tantas divisiones entre musulmanes y hindúes, se decidió dividirla en dos países, en India y en Pakistán, que lo vemos acá en verde, que, que originalmente era Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, pero ahora Pakistán Oriental es su propio país, pero eso es otra cosa. Pero en su independencia, India se dividió en dos países, uno para los musulmanes, Pakistán, y otro para los hindúes, India. Y se supone que esto era una solución para que no haya conflicto. Pero obviamente causó grandes problemas porque no era que simplemente todos los musulmanes vivían acá y todos los hindúes vivían acá. La mayoría de los musulmanes vivían acá, ah, pero también había mucho intercambio, ¿no? Había muchos musulmanes por toda esta parte de India y muchos hindúes por toda esta parte de Pakistán. Así que hubo tremendas migraciones de musulmanes de India a Pakistán y tremendas migraciones de Pakistán, de hindúes de Pakistán a India. Y se puede imaginar, ¿no? Como tremenda migración de tanta gente causó mucha confusión, mucha gente perdió su hogar, ¿no? Tuvo que dejarlo todo para viajar a otro país. Y bueno, esto se supone que era todo para que no haya conflicto entre los diferentes grupos religiosos, pero igual, a pesar de todo eso, igual terminó habiendo un poco de conflicto. India y Pakistán entre sí han luchado muchas guerras. Am, Acá podemos ver unos incidentes de batalla entre ellos dos, pero hasta hoy en día Pakistán e India son dos países que tienen muchos problemas, y sobre todo en esta región acá de Kashmir, que vemos acá arriba en gris,
es una región que sigue siendo disputada entre India y Pakistán, que siguen como luchando para ver quién podrá controlarla. Así que, no, esto fue como un plan tratando de prepararse contra las dificultades de independencia con un país que antes era colonia, pero pueden ver que igual resultó con muchos problemas. Así que algunas de las dificultades de tratar de ganar su independencia como país colono. Por lo tanto, también el siguiente ejemplo del cual quería hablar es el ejemplo de la guerra de Argelia, la guerra de independencia de Argelia, lo cual es un conflicto muy diferente, ¿no? Antes vimos como antes el conflicto, el problema que se había causado entre dos pueblos que antes eran colonizados. Este fue una guerra muy violenta y muy fea entre un poder europeo, Francia, y su colonia. Así que Francia había sido colonizador de Argelia por muchos años, unos 200 años, hasta que justo después de la Segunda Guerra Mundial, Argelia inició su guerra, su lucha por independencia. Y lo inició como una guerra, ¿no? India ganó su independencia de el Reino Unido, de Inglaterra, de una forma pacífica, pero solamente después de eso se iniciaron grandes conflictos entre sí. En cambio, Argelia inició su lucha por independencia con violencia, y lo que siguió fue una guerra tremendamente violenta entre el pueblo de Argelia y los franceses, porque ah, esta fue una lucha que se comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que en este punto los europeos no habían llegado a aceptar que tenían que dejar sus colonias, así que los franceses lucharon con todo para tratar de prevenir que Argelia se vuelva independiente, ¿no? Porque para los europeos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde habían perdido tanto, se habían arruinado sus economías, ellos pensaron, necesitamos nuestras colonias ahora más que nunca, porque las necesitamos para ganar dinero para poder reparar nuestros países. Pero bueno, inicia el conflicto de independencia, y dura por muchos años, dura por unos 8 o 10 años, y es un conflicto brutal, ¿no? Y eso es también otra cosa que caracteriza los conflictos de la Guerra Fría, es que son caracterizados mucho por movimientos de guerrilla, por represión, por violencia contra civiles. am, y eso fue una cosa que caracterizó este conflicto en Argelia, ¿no? Acá podemos ver unos soldados franceses marchando por una calle en Argelia. Esta es una escena en la capital de Argelia, en Algiers, de gente protestando, ¿no? Pero hay hombres que están tratando de protegerlos porque temen que los franceses les hagan daño, en fin. Y acá vemos un hombre argelio capturado por los franceses, pero en fin, el punto fue es que se caracteriza mucho de estos conflictos que siguieron la Segunda Guerra Mundial, que fueron conflictos como, digamos, como muy sucios, ¿no? Que no eran dos enemigos claros, no era una lucha entre un grupo de soldados contra otro grupo de soldados. Eran conflictos que involucraban muchos civiles, con muchas violaciones de derechos humanos, um, y cosas así, ¿no? Eso es la diferencia de conflictos como los que hemos hablado en el pasado, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en fin. Y también el último ejemplo que tenemos es un ejemplo del Congo. Así que el Congo era una colonia de Bélgica, del país europeo de Bélgica, y como vimos en Argelia, que los franceses no querían dejar que Argelia se volviera independiente, lo que pasó en el Congo es que esto pasó mucho después, en los medios de los años 60, cuando ya estaba muy claro que los países europeos no iban a poder mantener sus colonias. Así que el país colonizador, Bélgica, decidió iniciar el proceso de descolonización de una manera muy desorganizada, ¿no? Fue un proceso muy, muy rápido, que no le dio oportunidad al pueblo del Congo a prepararse. Así que justo después de ganarse la independencia, ah, podemos ver que se estalló una guerra civil. Acá en este mapa, este es un mapa del Congo, con las diferentes regiones controladas por diferentes grupos, en lo que se llama el crisis del Congo, ¿no? Y eso pasó obviamente porque el Congo era un país muy grande, había diferentes ideas sobre cómo debería gobernarse el país, y como pasó tan rápido la independencia, la gente no tenía tiempo
para discutir, para unirse, para formar una idea, un frente para un país unido. Así que inmediatamente hubo una guerra civil en el Congo. Ah, y también es notable por la gran cantidad de intervención internacional, ¿no? En algunas de estas regiones se involucraron los soldados americanos, algunos los ayudaban los soldados de la Unión Soviética, en fin, algunos los de los soldados de la ONU, como podemos ver acá, que se supone que es una organización neutra internacional. En fin, fue un gran conflicto con muchos actores, no solamente gente del Congo estaba luchando, pero también gente de todos países, porque todos tenían sus propios intereses que querían ayudar en este conflicto. ¿Alguna pregunta sobre la descolonización? Es el último slide que tenemos sobre eso. No, pero bueno, estos son... ¿Sí? No. Ok. No, profe, no. Ok, pero en fin, estos solamente son unos ejemplos, ¿no? También había muchas luchas por independencia en todas partes del mundo, en fin, o sea, tal vez habrán escuchado la guerra de Vietnam, eso fue una lucha por la independencia del parte del pueblo de Vietnam. También por todos lados también había guerras importantes en Angola, Marruecos, Egipto, en fin, por todas partes del mundo había conflictos así. Lo cual es lo que caracteriza que muchos de estos países que ganaron su independencia en esta época han tenido existencias muy difíciles como países. Pero bueno, por lo siguiente, para hablar un poco del estado en el cual estaba Europa en esta época, así que como vimos, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿cuál es este país que vemos acá dividido por esta línea en rojo y azul? Todo esto es Alemania. Fue derrotada por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. No, la Unión Soviética es este gran país acá en rojo. Y vimos cómo, bueno, derrotaron a Alemania y después para establecer un orden en Europa, los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una cantidad de influencias sobre los países que ellos habían liberado. Así que, por ejemplo, esta es la Unión Soviética, vino del este al oeste, conquistando, liberando países de Alemania, y se encontró acá con los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos que comenzó acá con Francia, fue yendo hacia el este y luego se encontraron en el medio de la Alemania. Y como justo después de la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría, lo cual era un conflicto político entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora que ya eran gran rivales, esto fue como una muy fuerte división entre los dos países, las dos mitades de Europa, ¿no? Era como la mitad que era aliada de la Unión Soviética y la mitad que era aliada de los Estados Unidos. Vemos acá en azul y en rojo, que corresponde a cuáles mitades habían sido liberales por cuál país en la Segunda Guerra Mundial. A los aliados de la Unión Soviética y la Unión Soviética en general no se les decía, se les consideraba como países comunistas. Y no, eso tiene que ver con lo que hemos hablado antes, que la Unión Soviética fue un país que fue inspirado por los ideales del marxismo, del socialismo. Por lo tanto, el tipo de socialismo que situó la Unión Soviética y sus aliados en Europa se le llama comunismo. Así que ahí tenemos la división entre los países comunistas de la Unión Soviética y los países capitalistas de los Estados Unidos. Y la división entre los dos es esta línea muy gruesa negra que podemos ver, se le llamaba la cortina de hierro. La cortina de hierro porque era muy difícil de cruzar, ¿no? Había mucha seguridad porque había tanto conflicto en los diferentes países, en fin. Pero también es importante ver que con sus aliados, la Unión Soviética en Europa, aunque sea, mantenía una gran cantidad de control político sobre sus aliados, ¿no? Así que la Unión Soviética, sus límites son estos que vemos acá. Estos otros países que tenemos acá como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Alemania del Este, se supone que son países independientes, ¿no? Aparte de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética también no quería soportar, no iba a soportar que cualquiera de estos países se vuelva no comunista o no se vuelva aliado de la Unión Soviética. Así que en el ejemplo que vamos a ver en la siguiente página, la primavera de Praga es un ejemplo de esto, ¿no? Que Praga es la capital de Checoslovaquia, por eso este país que vemos acá, que estaba bajo control de la Unión Soviética en esta época, ¿no?
que cuando el pueblo de Praga, de República Checa, trató de derrocar su gobierno no corrupto, que era aliado de la Unión Soviética, lo que pasó es que inmediatamente la Unión Soviética mandó tanques, mandó el ejército para reprimir el levantamiento social, para reprimir al pueblo checo, porque querían mantener esa influencia sobre ese país. Así que eso es lo que caracterizaba a Europa en esta época, ¿no? Que la mitad estaba bajo influencia de la Unión Soviética y era una influencia, un control muy pesado. Acá a la izquierda tenemos una foto del muro de Berlín. No, Berlín es la capital de Alemania, el cual lo podemos ver acá. Así que vemos que Europa se dividió en dos, hasta Alemania se dividió en dos porque fue el país que perdió la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente toda Alemania se dividió en dos, pero sino también su capital de Berlín terminó dividida en dos. Aunque quedaba en el este de Alemania, los Estados Unidos igual quería mitad de Berlín, así que se dividió en dos la ciudad. Y acá se ve el muro que dividía Berlín, no, en dos, entre la mitad de los Estados Unidos y la mitad de la Unión Soviética. Así que, no, como mencioné al inicio y como hemos visto en esta última unidad, esta época fue caracterizada por una gran competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos querían ser la gran potencia mundial, ¿no? Y competían por varias formas. Una de ellas es la competencia por ver quién tenía más aliados. ¿No? La cosa es que estos dos países querían ser la potencia más grande del mundo, ¿no? Pero no podían luchar un conflicto convencional. ¿Por qué? Porque, como hablamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habían desarrollado bombas nucleares. Y justo después de eso, la Unión Soviética también desarrolló bombas nucleares. Así como ambos tenían esa tremenda potencia, ninguna quería entrar en conflicto directo con el otro, porque eso causaría una cantidad inmensa de destrucción, ¿no? Sería demasiado. Sería una guerra tan costosa que ninguna quería entrar en ella. Así que por lo tanto encontraron otras formas de competir para ver cuál país tenía más poder para no tener que entrar en un conflicto directo que sería muy costoso. Así que entre ellos uno de los más importantes era la competencia para ver quién tenía más aliados. Eso es importante, ¿no? Porque si tienes más aliados a nivel internacional tienes más poder. Es una de las formas más directas de que poder a nivel internacional. Y podemos ver un gráfico de eso acá en este mapa, que vemos los Estados Unidos y todos sus aliados directos y permanentes en este azul muy oscuro. En cambio, la Unión Soviética y todos sus aliados permanentes en este rojo muy fuerte. Y podemos ver que por lo general, ¿no? En el resto del mundo um, tienen estos colores más claros o no tan definidos como rojo y azul, porque la cosa es que estuvieron cambiando a través de la Guerra Fría, ¿no? Varios de estos países, algunos tiempos tuvieron gobiernos aliados con la Unión Soviética, después tuvieron gobiernos aliados con los Estados Unidos. A veces también había países como los grises, que se les dice non-aligned, ¿no? Que habían decidido no ser aliado de ninguno. Um, pero en fin, eso fue un tema político que fue muy importante en lo que se llama los términos eran para los Estados Unidos y todos sus aliados, eso era el primer mundo, ¿no? Los Estados Unidos y Europa que vemos acá. La Unión Soviética era el segundo mundo, con sus aliados acá en Europa, y todo el resto era el tercer mundo. Así que esta competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue una dinámica muy importante en el tercer mundo durante la Guerra Fría. Um, no, también los Estados Unidos y la Unión Soviética encontraron formas de competir más indirectas, como la carrera espacial, lo cual fue una carrera, una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ver quién podría hacer más avances en la exploración del espacio, ¿no? Comenzó cuando la Unión Soviética, en 1947, fue el primer país en enviar un satélite en órbita, ¿no? En mandar algo al espacio, lo cual no fue fue un gran hecho. Y eso comenzó la carrera espacial, la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién iba a hacer más innovaciones. Y no, como se puede imaginar, eso es una competencia que es mucho menos concreta, mucho menos importante que competir por aliados. Pero bueno, en fin, como
estaban compitiendo en todo en esta época, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ah, igual invirtieron muchísimos recursos en la carrera espacial. Ah, acá en los Estados Unidos se considera que los Estados Unidos ganó la carrera espacial porque fueron los primeros en aterrizar en la Luna. Pero bueno, en fin, después es que acabó la carrera espacial. Um, pero bueno, eso caracterizó esta época de competencias de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Um, Joseph Stalin, no creo que hemos hablado de él, pero era el dictador de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Um, y era un líder muy fuerte y brutal, pero después de que él murió, hubo varios líderes inefectivos e inestables en la Unión Soviética, ¿no? Hubo un gran problema que cada vez que se moría un líder o se reemplazaba, había un gran conflicto para ver quién iba a ser el siguiente dictador, porque no se sabía, no había un sistema claro. Así que por esto y por algunas otras razones, eventualmente, poco por poco, a través de la Guerra Fría, la Unión Soviética se estaba que se volvía un poco más y más y más débil, hasta que eventualmente en 1991 cayó la Unión Soviética como país, ¿no? Terminó dividiéndose en varios países, entre ellos como Rusia, Ucrania, um, Uzbekistán, Kazajstán, en varios países se dividió el país y ahora es el estado en el que estamos hoy en día, ¿no? Y con eso terminó la Guerra Fría en 1991, porque ahora los Estados Unidos no eran claramente la potencia más grande del mundo, porque habían vencido a la Unión Soviética, eran el único superpoder que quedaba en el mundo. Ese es el mapa que vimos hace un segundo. Um, Otra cosa que estaba pasando durante la Guerra Fría y un poco antes, muy importante sobre todo para hoy en día, ah, para la política global de hoy en día, es como China también se ha empezado a volver más o menos una potencia global, ¿no? La última vez que hablamos de China fue cuando estaba siendo colonizada por poderes europeos, ¿no? Hablamos de que como a lo largo de su historia, China siempre había sido un gran imperio, una gran potencia, pero cuando llegaron los europeos con sus tecnologías avanzadas, industriales, sus armas, llegaron a conquistar a China y fue colonizada y fue un periodo muy difícil, muy malo para China. Pero bueno, vemos que unos años después, comenzando en los años 20 y siguiendo hasta 1949, hubo una guerra civil en China, una gran guerra civil entre fuerzas nacionalistas, no derechistas, apoyadas por lo general por los Estados Unidos, y fuerzas comunistas apoyadas por la Unión Soviética. Y fue un largo conflicto, ¿no? Pueden ver acá que se luchó por muchos años. Dejaron de luchar entre el 35 y el 45 porque en esa época Japón estaba invadiendo a China, pero el segundo que se derrotó Japón regresaron a pelearse entre sí, pero eventualmente las fuerzas comunistas de la guerra civil fueron las que triunfaron y China fue gobernada por un gobierno comunista, ¿no? Como hablamos antes, esos son gobiernos que son inspirados por ideales del marxismo, de socialismo, que fueron gobiernos que caracterizaron no solamente China, pero también la Unión Soviética y algunos otros países durante esta época. Um, pero en fin, a pesar de ser países comunistas, China y la Unión Soviética, igual ellos entraron en un conflicto porque tenían muchas diferencias económicas, políticas, diferentes ideas de cómo debería ser el comunismo. Así que como China era comunista y no le iba bien con la Unión Soviética, se encontró con muy pocos aliados. Así que por eso pasó varias décadas de aislamiento, ah, donde la China no pasaba por mucho crecimiento económico. Era una época muy difícil hasta que China decidió, bueno, como la Unión Soviética no puede ser mi aliado, puede ser que me pueda aliar de los Estados Unidos. Así que por eso empezó a adoptar prácticas más capitalistas, porque no había forma que los Estados Unidos sea aliado de un país que es puramente comunista. Así que mientras China fue adoptando prácticas más capitalistas, los Estados Unidos fue aceptándolo más y más como un aliado, como otro país. Así que eso, entre muchas cosas, contribuyó a que China crezca económicamente de una forma sorprendente e inmensa durante de los años 70, 80 y 90. Um, y se volvió un tremendo productor industrial y potencia económica, ¿no? Como
como ustedes bien saben, la mitad de los productos en los Estados Unidos dicen hecho en China, porque es una gran potencia industrial. Y eso es algo que desarrolló en esa época cuando empezó a aceptar, a adoptar prácticas un poco más capitalistas. Entre eso es otra cosa que caracteriza a China, aparte de ser un gran productor, es que tiene un gobierno conocido en los Estados Unidos por ser por limitar mucho por limitar mucho las libertades de sus ciudadanos, por tener mucha censura, por ser un país con mucha opresión, no, lo cual es cierto. China sobre todo es conocido por utilizar muy bien la tecnología para instituir censura y vigilación de su pueblo. Pero bueno, en fin, esas son las dos cosas que caracterizan China como potencia global hoy en día. Es que tiene una gran economía industrial y un gobierno muy fuerte que limita mucho las libertades de su pueblo. Y el siguiente desarrollo importante para el día en que hoy vivimos, que se habla en esta unidad, es la Unión Europea, uh, que es la última etapa en la historia de Europa, ¿no? Sí, como hablamos, después de la Segunda Guerra Mundial, uh, Europa se encontró mucho más débil, ¿no? No tenía los mismos recursos, había empezado a perder sus colonias, y es sobre todo lo que había vuelto a Europa la región más poderosa del mundo. Así que se fueron dando cuenta los países europeos que si no hacen algo, entonces ya no van a tener un sitio importante, ya no van a ser, ya no van a ser una potencia a nivel global. Así que lo que empezaron a hacer es que empezaron a formar una alianza, digamos un tipo de alianza económica, un tratado económico entre todos los países de Europa que se llamaba la Comunidad Económica Europea, uh, que se fundó a fines de los años 50, creo, lo cual no era mucho, ¿no? En esos días era solamente como un tratado económico entre los diferentes países de Europa que sería más fácil hacer comercio entre ellos. Pero eso fue una cosa que los unió económicamente, ¿no? Que uno al otro, pero también que les resultó muy bueno para su comercio de todos. Así que tras los años, esa alianza económica se volvía más y más fuerte, más y más importante, hasta que en el 91 se transformó en no solamente una alianza económica, pero también una política en la Unión Europea, ¿no? Lo cual, tal vez han escuchado hablar de la Unión Europea, que acá en este momento podemos ver todos los países que forman parte de la Unión Europea, casi todos los países de Europa, en fin, y son países que no solamente tienen a muchos vínculos muy fuertes económicos, pero también políticos, ¿no? Así que por lo general en la Unión Europea no necesitas pasaporte para viajar de un país a otro país. Eso es algo típico, si vas a cualquier otra parte del mundo, si quieres ir de un país a otro, necesitas un pasaporte, una visa, una cosa así. En la Unión Europea, si tú eres ciudadano de un país de la Unión Europea, puedes viajar por toda Europa como si fuera un país nada más, ¿no? No lo es, pero hay esta alianza política muy fuerte y muy importante. Um, También llegó a otro nivel en 1999, cuando la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea decidieron adoptar una moneda común, cual se llama el euro, ¿no? Así que eso es también otra cosa que caracteriza a los países por lo general, es que cada uno tiene su propia moneda, ¿no? Los dólares en Estados Unidos, los pesos en México, en fin. Antes era así en Europa, que cada país tenía su propia moneda, pero en 1999 la Unión Europea decidió tener una sola moneda entre todos, lo cual fortalece aún más los enlaces entre los diferentes países. Um, y así es hasta hoy en día, ¿no? La Unión Europea sigue siendo un aspecto muy importante de los países europeos. Ya. Otra región muy importante, de cual tal vez han escuchado hablar de ella en estos días, es la del mundo árabe. Hablamos un poco de esto cuando hablamos sobre el Islam, hace muchas semanas ya. Pero el mundo árabe, ¿no? En fin, es todo lo que abarca de acá el Medio Oriente, de Arabia Saudita, Irak, hasta el norte de África. Y fue una región
que se volvió sobre todo muy, muy importante a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se volvió mucho más común el uso de coches, de motores, de trocas, en fin, de motores y gasolina, ¿no? Para todos tipos de usos. Así que la gasolina, el petróleo, se volvió un recurso mucho, mucho, muy, muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, como el mundo árabe, el Medio Oriente es una región muy rica en petróleo, también se volvió una región muy importante en esta época. En 1960 hubo un gran desarrollo en esto, lo cual fue la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o el OPEP, lo cual fue como un tipo de alianza económica que fue formada entre diferentes países que tenían mucho petróleo, que lo exportaban, para decidirse en el precio del petróleo, ¿no? Para tratar de ganar la máxima cantidad de dinero del petróleo en esa época, para poder beneficiarse a sí mismos. Originalmente eran solamente 5 países en el OPEP, pero hoy en día tenemos acá este mapa acá arriba a la derecha. Podemos ver que tienen miembros por todas partes del mundo, por África, por América Latina. En fin, ha crecido mucho la organización y sigue siendo muy importante en el comercio de petróleo porque todos sus países siguen siendo grandes exportadores de petróleo. En fin, pero otra cosa que caracterizó a los desarrollos de esta región durante esta época fue la involucración del Islam, ¿no? Hablamos de él la última vez que hablamos del Medio Oriente, del Islam en la política, ¿no? Hemos visto varias formas en la cual la política europea ha estado vinculada al cristianismo. Lo mismo pasaba en el Medio Oriente, que la política del Medio Oriente está vinculada mucho al Islam. Hay muchos movimientos políticos que también son movimientos religiosos. Pero en fin, ah, lo, un desarrollo reciente muy importante, no solamente para la historia de la región, del mundo árabe, pero sino para la historia de todo el mundo, es la Primavera Árabe, lo cual fue una serie de movimientos sociales que comenzaron en 2011, que son tales por una variedad de razones, ¿no? Así que por mucho de la Guerra Fría, el Medio Oriente había existido bajo gobiernos de dictadura, gobiernos opresivos. Así, en 2011 empezó una oleada de protestas, de movimientos sociales, de movimientos de liberación contra estas dictaduras, ¿no? Demandando democracia, demandando más libertad para el pueblo. Y también es notable la primavera árabe porque es como, se puede decir, como una revolución muy moderna, porque fue caracterizada por el uso de las medias sociales como Facebook, como Twitter, para organizar las protestas, para organizar la resistencia, lo cual es una cosa que nunca se había visto antes, ¿no? Porque eso no existía. Pero esto fue una herramienta muy importante para los pueblos de estos países en ganar su libertad en esta época, ¿no? Ese uso de la tecnología para organizarse fue una cosa muy, muy curiosa y muy importante en la primavera árabe. Y la última cosa que vamos a hablar en la unidad de historia política es el conflicto entre Israel y Palestina, lo cual es uno de los conflictos más, mucha gente lo caracteriza como el conflicto más difícil, más complicado en la época moderna. Y fue uno que comenzó, en fin, como mucho lo que hemos visto, es un resultado del colonialismo europeo. Así que después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico, los British se apoderaron de grandes partes del Medio Oriente, entre ellas lo que se llamaba Palestina, lo cual es esta región que acá vemos que está todo en verde, que antes era territorio del Imperio Otomano, se volvió territorio del Imperio Británico. Y el Imperio Británico estaba en problemas porque algo que había hecho antes de la Primera Guerra Mundial para ganar aliados, primero que todo con la población judía de Europa, el Imperio Británico le había dicho a la población judía de Europa, le había prometido que si, que si los ayudaban en la Primera Guerra Mundial, le iban a dar su propio país, ¿no? Que si luchaban los judíos con los británicos en la Primera Guerra Mundial,
los británicos le darían su propio país algún día. Les prometieron este territorio que en esta época era Palestina. Pero también los británicos, queriendo ganarse unos aliados árabes, hablaron con los árabes y también les prometieron este mismo territorio, diciéndole, ok, después de la Primera Guerra Mundial, si me ayudas a ganar, te voy a dar tu propio territorio y va a incluir este territorio. Así que después de haber ganado la Primera Guerra Mundial, los británicos se metieron en problemas porque le habían prometido el mismo territorio a dos grupos diferentes. Um, y esto fue una cosa que no hicieron nada sobre esto, solamente lo mantenieron en limbo hasta que después de la Segunda Guerra Mundial los británicos no querían tener este problema más, así que en 1949 se creó el Estado de Israel, lo cual podemos ver esa división acá, que antes todo esto era un territorio nada más, poblado por todo tipo de gente, ¿no? Musulmanes, judíos, cristianos, que se dividió en dos, ¿no? Que se dividió en el Estado de Israel, que es lo que vemos en blanco, que se supone que era el territorio para los judíos, y el Estado de Palestina, lo cual era el Estado para todos los demás. Y esta es una división que le pareció sumamente injusto a los palestinos, ¿no? Porque ellos no habían estado de acuerdo con esto. Ellos no querían que esto pase, querían mantenerse como estaban antes, no todos en un país. Pero, en fin, como le habían prometido a los judíos tener su propio país, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la tremenda violencia que sufrieron los pueblos judíos de Europa, se creó el Estado de Israel como un asilo, como un hogar para todos los judíos del mundo. Pero en fin, esta fue una división que muchos de los países, que Palestina y muchos otros países árabes pensaron que era muy injusto, así que lucharon una guerra contra el Estado de Israel, y ha habido muchas guerras que se han luchado entre países árabes y entre Israel, que siempre en cada una de estas guerras ha ganado el Estado de Israel, ¿no? Por una variedad de razones, entre ellas que el Estado de Israel es apoyado por los Estados Unidos y por todos los países occidentales, ¿no? Pero bueno, acá podemos ver cómo a través de los años Palestina va perdiendo más y más territorio y Israel va expandiéndose. Pero esto es un conflicto que sí está hoy en día, ¿no? No solamente entre Palestina e Israel, pero también entre muchos países árabes e Israel, que ha causado mucho conflicto entre pueblos judíos y musulmanes en la región. Pero sí, es otro ejemplo de un conflicto moderno que tiene de causa el colonialismo europeo que vemos en otras unidades. ¿Alguna pregunta? Esto es el fin de la unidad de historia mundial. No. ¿No? ¿Ninguna pregunta sobre todo lo que hemos visto? Ok. En ese caso, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a comenzar con la siguiente unidad hoy día, lo cual solamente es la introducción a la unidad de cívica y gobierno. Vamos a Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Perdón. No. ¿Por qué se creó el muro de Berlín? El muro de Berlín, hay que regresar a donde está. Bueno, como mencioné, toda Europa se ve dividido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y no solamente eso, pero como Alemania había sido el gran enemigo en la Segunda Guerra Mundial, también se dividió su país y su capital. Y la razón por el muro de Berlín es que fue un muro construido por la Unión Soviética, porque lo que había pasado es que había mucho intercambio entre no, antes como cuando no había muro, la gente podría bajar de Berlín del Este a Berlín del Oeste como quería. Y como justo después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos era un país mucho más rico, tenía mucho más dinero porque no había sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial como la Unión Soviética. No, la Unión Soviética, como todos países de Europa, ha sufrido mucho daño económico, sus recursos. Pero bueno, en fin, la parte de Berlín del Oeste
tenía más dinero, era una región más rica, porque tenía aliado a los Estados Unidos, que era un país más rico. Así que por lo tanto mucha gente estaba yendo de Berlín del Este a Berlín al Oeste, y eso no le gustaba a la Unión Soviética, ¿no? Lo consideraban como mostraba que era el poder inferior. Así que lo que eventualmente hizo la Unión Soviética es que construyó este muro para dividir Berlín, para que la gente ya no pueda cruzar del este al oeste, porque ya había mucha gente que se estaba moviendo al oeste, estaba mudando al oeste, y la Unión Soviética no quería que eso pasara. Así que fue una forma de controlar más a la ciudad de Berlín por parte de la Unión Soviética. Oh, ok, profe. Pero ese muro ya fue destruido, ¿verdad? Sí, sí, sí. El muro de Berlín cayó en 1989 y también desde entonces Alemania ya es un país, ¿no? Antes estaba dividido en Alemania del Este y Alemania del Oeste, pero ahora ya todo es un país. Berlín es una ciudad. Sí, ya no existe el muro. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que no quedó claro? No. Entonces comenzamos con cívica. Unos capítulos muy cortos, pero vamos a introducir un poquito más o menos qué es cívica, qué es gobierno, cómo funcionan los Estados Unidos, de forma muy general. Y la próxima semana, en la próxima clase, vamos a ver eso de forma mucho más detallada. Pero sí, como pueden ver, muy pocos términos claves este capítulo. Ahí está. Ya. Así que, como mencioné, el término de cívica y de gobierno es un término muy general, que abarca muchas cosas. La vida cívica, como la definición que da el libro es esta, ¿no? Que es la vida pública, que uno vive en público, en fin, que está regida por las normas y reglas sociales. Es todo lo que hacemos que está a vista del público, y que, en fin, tiene un efecto en el público, ¿no? Que influye que son acciones que no solamente te afectan a ti, pero que afectan a la sociedad entera, lo que haces en público, ¿no? Por lo tanto, eso abarca muchas cosas que son parte de la vida cívica, no solamente una cosa. Y es una cosa que se pone más concreta con estos ejemplos que hay acá, cosas importantes de hacer en la vida cívica. Se tratan de seguir reglas establecidas, reglas y normas establecidas por la sociedad, que tú debes seguir como ciudadano, disculpe, que uno debe seguir como ciudadano o como miembro de la sociedad en general. Son cosas que son importantes como para que fluyan mejor las relaciones sociales, para que sea mejor organizada, para que funcione mejor la sociedad. Uh, Pueden ser cosas muy importantes como obedecer leyes de tránsito, ¿no? Si no se obedecen las leyes de tránsito, eso puede causar grandes problemas, hasta por medio de seguridad, y puede costarle la vida a alguien. Pero también puede ser cosas tan simples como si vas a un partido de fútbol o a una a un concierto, cualquier cosa, a un teatro, a un estadio, sentarte en tu asiento asignado y no sentarte en otro lado, ¿no? Eso es una cosa no muy consecuente, no muy seria, pero en fin, si cada uno se sentara donde quisiera, eso causaría un caos. Son cosas así que pueden ser más graves o tan simples que son importantes para la vida cívica, para que la sociedad funcione así. En general, es todo que no ponga a peligro a la sociedad o que no cause daño a la sociedad. Así que, por ejemplo, hoy en día, durante la pandemia, una parte muy importante de la vida cívica es siempre llevar mascarilla cuando sales de tu casa, a mantener la distancia social, cosas así. Y también otro aspecto que es un poco más serio es que la prensa no puede publicar opiniones y hechos. Es que la prensa solo puede publicar opiniones y hechos, no puede publicar cosas incorrectas como si fueran hechos, no puede publicar mentiras. Así que, no, ese es otro ejemplo de que por lo general las reglas y las normas de la vida cívica
son como un tipo de límite en la libertad, ¿no? Porque no se puede hacer lo que uno quiera en la sociedad, ¿no? Siempre tiene que haber límites para que podamos coexistir y vivir juntos de una forma organizada y decente. Um, pero bueno, y el otro aspecto de este unidad es política y gobierno, ¿no? Son dos términos los cuales se habla muy frecuentemente juntos. La política es todo de cómo decidimos qué tipo de gobierno vamos a tener. Y es todo sobre cómo debatimos qué tipo de gobierno debemos ser, cómo lo discutimos, cómo elegimos nuestro gobierno, cómo decidimos qué tipo de gobierno tenemos, en qué tipo de sociedad queremos vivir, qué tipo de leyes queremos, todo eso, la discusión de todo eso y cómo se implementa todo eso es la política, ¿no? También un término muy general, muy grande. Y el gobierno, ¿no? Es algo que todo país tiene, que existe por lo general, se supone, para proteger a sus ciudadanos y para crear y hacer cumplir las leyes, ¿no? Un instrumento muy necesario e importante de nuestra sociedad. Y hay diferentes tipos de gobierno. Hemos hablado un poco sobre cada uno de estos tras la unidad de historia mundial. Dictadura, mencionamos cuando estamos hablando de Napoleón, después de la Revolución Francesa, pero también hay muchos ejemplos de dictadores a través de la historia, ¿no? La dictadura es cuando todo el poder del gobierno está centralizado en una persona, ¿no? Y no es elegida democráticamente, no es elegida por el pueblo, pero tampoco es un rey que tiene un hijo que va a ser rey después de él. Es un dictador, nada más. Es una persona. Por lo general son gobiernos bastante inestables. No duran mucho. La otra es monarquía hereditaria. Hablamos bastante sobre eso cuando hablamos del feudalismo, de la Edad Media, ¿no? La monarquía hereditaria son el sistema ese de reyes, cuando un hombre es rey, cuando él muere su hijo se vuelve rey, y así, en fin, fue una forma de gobierno muy común en varias partes del mundo por muchos siglos. Y también hemos hablado un poco de la diferencia entre república y democracia cuando hablamos de la antigua Roma y la antigua Grecia. ¿No? Algunas partes de la antigua Grecia eran una democracia, lo cual quería decir que los ciudadanos se reunían y votaban directamente sobre las leyes todos. En cambio, una república era el sistema que tenían en Roma, lo cual los ciudadanos no votan por cada ley ellos mismos, pero en vez eligen representantes que ellos deciden las leyes y ellos gobiernan, ¿no? Es una forma de influencia un poco más indirecta con el gobierno, pero en sí también es mejor porque deja que más gente pueda participar, ¿no? Porque sería imposible que cada persona vote en cada ley en una sociedad grande. Y siguiente capítulo que vamos a ver, también muy rápido, muy corto, es sobre cómo estos aspectos de cívica y de gobierno existen específicamente en los Estados Unidos, ¿no? Un poco más específico el contexto estadounidense. Comenzando con las influencias que tiene el sistema de los Estados Unidos, ¿no? Que los Estados Unidos ve como sus antecedentes políticos. El primero es la República Romana, ¿no? Es una cosa que muchos países europeos idealizan y piensan que no, lo ven como influencia en sí. Que ya hemos hablado de él, ¿no? Es una república, una de las primeras repúblicas, en cual parte del pueblo podía votar, en fin. La República Romana ya hemos hablado mucho de ella. También la Carta Magna, hemos hablado bastante, la hemos mencionado cuando hablamos del feudalismo en Europa. Fue un desarrollo político en Inglaterra, en el cual, si se acuerdan, los nobles básicamente demandaron que el rey siga unas normas, unas leyes, no, limitaron el poder del rey, y eso tiene el presidente que el ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, lo cual en ese momento es el rey, hoy en día es el presidente, no está por encima de la ley, no hay nadie que esté por encima de la ley, todos tienen que seguir las reglas, no importa cuánto poder tengan. Eso es un ideal importante de los Estados Unidos. Otro, por supuesto, también es el Parlamento británico, ¿no? Que es como el Congreso que tienen en el Reino Unido, en Inglaterra, lo cual, por supuesto, fue una gran influencia en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos fue colonia de Inglaterra por muchos años. Así que
no tiene un legislativo bicameral. Vamos a ver un poquito más en detalle de qué quiere decir eso la próxima clase. Pero, en fin, eso es una cosa que también tiene los Estados Unidos, que su legislativo, su congreso tiene dos cámaras, dos grupos. Y otros principios que los Estados Unidos dicen que son muy importantes para su vida política son los ideales de la ilustración, ¿no? Le hemos mencionado antes. Primero hablando de la ilustración, después hablando de cómo la ilustración influenció varios movimientos políticos en Europa, también en los Estados Unidos, muchos de los ideales de libertad y de igualdad, que todos nacemos iguales, que cada humano merece los mismos derechos, son ideales los cuales apoya mucho los Estados Unidos en su retórica, en fin. Y otro aspecto que también se va a hacer más claro en la próxima clase, cuando hablemos más en detalle de los Estados Unidos, es la separación de los poderes dentro del gobierno, lo cual es otra cosa que es la de la ilustración, que es básicamente la idea que el poder debe estar esparcido por diferentes partes del gobierno. No puede haber una parte del gobierno que tenga poder para hacer todo. No, el presidente no tiene poder para hacer todo, en cambio todos los poderes están divididos en diferentes partes. Cada diferente parte del gobierno tiene sus responsabilidades, sus poderes, y vamos a ver más específicamente sobre esas diferentes partes y poderes en la siguiente unidad, en el siguiente capítulo. Pero esos son los ideales fundamentales políticos de los Estados Unidos. También hay algunos ideas básicas cívicas, ¿no? Que son ideales que se supone que han guiado a los Estados Unidos por lo largo de su historia, que en realidad no, la realidad es más complicada y no siempre cumple con sus promesas la sociedad estadounidense, pero bueno, una de ellas que queremos explicarnos es que la ley aplica igualmente a todos los ciudadanos. Nadie está por encima de la ley. Todos tienen que seguir la ley y la ley es la misma para todos. Esto no siempre ha sido el caso en la realidad, ¿no? Como vamos a ver en la unidad de historia estadounidense, los Estados Unidos tienen un pasado muy, muy duro y muy largo con racismo institucional, ¿no? Lo cual quiere decir que no solamente que hay personas que sean racistas, pero sino también las instituciones como la policía y sistema de justicia es racista contra ciertos grupos, ¿no? Y eso hace claramente que la ley no sea igual para todos, ¿no? La ley es más dura para afroamericanos, para grupos que no sean blancos, y es más fácil para los que son blancos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más en detalle de eso más tarde. También opresión contra mujeres, diferencias entre ricos y pobres, todas estas son cosas que no se supone que todos somos iguales en la sociedad, se supone que la ley aplica igualmente a todos. La realidad no es así siempre. No son cosas que han sido muy importantes históricamente y siguen hasta hoy en día. También otra idea importante para los Estados Unidos es que los ciudadanos pueden criticar al gobierno. No, eso fue algo importante desde su principio, como los Estados Unidos se formó tras una revolución contra un gobierno imperial, contra los británicos. Eso es una parte muy importante de los Estados Unidos que está preservada en su constitución, que los ciudadanos tienen derecho a presionar al gobierno de varias formas, de presionarlo a hacer lo que los ciudadanos quieran, como muy directamente protestar, ¿no? Ir a las calles a expresar su opinión, a bueno, en sí, a hacer que se escuche su voz, escribir a representantes, votar en elecciones. Estas son todas cosas, todas formas de protestar que son permitidas por el gobierno estadounidense. Ah, y, y también otra cosa muy importante del sistema cívico y político estadounidense es que tiene un proceso muy claro para modificarlo con enmiendas, ¿no? Es una cosa que muchos estadounidenses dicen que ha caracterizado su sistema, que una de las razones por la cual ha durado tanto y con tanta estabilidad es que tiene este proceso político de enmiendas, ¿no? Que si es el problema, es el sistema que tienen, pero si necesita cambiarse, hay una forma para hacerlo, lo cual causa que sea más fácil simplemente cambiar el sistema en vez de tener un gran conflicto, una revolución y cambiarlo de todo.
Pero sí, también vamos a hablar más de las enmiendas en el siguiente capítulo cuando hablemos más de la Constitución de los Estados Unidos. Pero sí, estos son los... por lo general trato de cubrir 3 capítulos por clase y ya hemos cubierto 3 capítulos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Sobre la cívica, gobierno, historia mundial. No, está bien, gracias. Gracias, maestro. Ok. Entonces, un segundo, déjame tomar foto de la asistencia acá. Ya. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Les mandaré, por supuesto, el video de la clase y también el ejercicio del libro, el repaso de historia mundial, porque ya que hemos terminado la unidad. Y también trataré de ver si hay un video decente que los puedo mandar, aparte de la clase. Pero bueno, muchas gracias por asistir a la clase, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Gracias a usted, Muchas gracias. maestro. Tengan una buena semana. Muchas gracias. Igual, Igual.